Este era un Kia Soul y era uno de mis coches compactos favoritos que había en el mercado. Quizás mi favorito absoluto. El mercado de los compactos consistía principalmente en sedans normales y aburridos. Tenías esto, y apenas podías diferenciarlos entre sí. Al Kia Soul sí podías distinguirlo fácilmente y además era completamente nuevo y lo habían rediseñado para el 2020. Hoy voy a hacerle una reseña. Primero una introducción. El Kia Soul apareció por primera vez para el año 2010, que fue exactamente el mismo año en que Kia lanzó el sedán compacto Kia Forte. Y la idea en aquel momento era que el Forte sería el pequeño Kia popular para enfrentarse a todos los demás sedans compactos populares, mientras que el Soul sería el raro y extravagante, rivalizando con coches como el Nissan Cube, el Scion XB y el Honda Element. Pero eso no fue exactamente lo que ocurrió. En cambio, el Soul despegó en popularidad, superando enormemente en ventas al Forte, aproximadamente 3-1. Y el Honda Element y el Nissan Cube y el Scion XB fueron todos descontinuados. Pero el Soul no mostraba señales de descancelación. Este era completamente nuevo y totalmente rediseñado para el 2020. Y era la tercera generación de Soul, aunque mantenía el mismo encanto y la misma forma básica que el original. Se ofrecía con dos motores. El motor básico tenía 147 caballos o podías mejorar un motor más potente con 201 caballos, como el que tiene este Soul. Kia estaba trabajando en una versión eléctrica también. En cuanto al precio base, empieza aproximadamente $1.000 más caro que el Soul saliente, lo que significaba que el precio inicial rondaba los $18.500 con gastos de envío incluidos. Así que hoy voy a llevarte por un recorrido en el Soul y voy a mostrarte todos sus detalles y características del extravagante Kia Soul. Después lo sacaremos a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación. Voy a empezar con los detalles y características en el interior y voy a comenzar con el Head-Up Display, que es un poco inusual. Muchos coches tienen Head-Up Display, proyectan cierta información importante sobre el parabrisas mientras conduces para que puedas verlo delante de ti. El Soul lo hace de una manera un poco diferente. No tiene Head-Up Display hasta que pulsas este pequeño botón a la izquierda del volante y entonces uno emerge automáticamente detrás del cuadro de instrumentos con un zumbido. Puedes escucharlo moverse y entonces aparece el Head-Up Display. No se proyecta sobre el parabrisas, en cambio se proyecta sobre esta pequeña pieza transparente que se levanta detrás del cuadro de instrumentos, pero funciona más o menos igual. Es como un Head-Up Display económico. La que sin duda es la mejor rareza es la lámpara ambiental de sonido. Bien, puedes acceder a ella entrando en el sistema multimedia. Puedes activar la lámpara ambiental de sonido y luego configurar esta extraña moldura del panel de la puerta para que se ilumine al ritmo de tu música y reaccionará con la música en 6 categorías diferentes. Tienes Hey Yo, Party Time, Traveling, Romance, Midnight City y Café. Y me encanta totalmente cómo aparecen representadas en el sistema multimedia. Todas son perfiles laterales del Kia Soul que contienen imágenes relacionadas con el nombre de cada modo. Así que eliges el ambiente que quieras y entonces las luces del panel de la puerta se iluminarán al ritmo de tu música dependiendo del ambiente que hayas seleccionado. Quizás Party Time sea un poco más loco y Romance un poco más tranquilo y romántico. Personalmente no consigo hacer que esto funcione, al menos durante el día. Me tapé con las manos para intentar crear oscuridad y simplemente no logro que estas luces ambientales se enciendan y reaccionen a mi música. Pero voy a probarlo de noche y veremos si funciona. Y sí, funciona, mira esto. Mientras suena la música, la iluminación ambiental aumenta y disminuye su brillo según el ritmo de la música, lo cual es maravillosamente extravagante y raro a la vez. Al parecer no importa qué modo elijas, la iluminación ambiental siempre se aclara y oscurece con la música de la misma manera, así que el modo realmente solo configura el color de la iluminación. Otro detalle es que la iluminación ambiental en la mitad superior de los paneles de las puertas se apaga cuando el coche está en movimiento para no distraerte mientras conduces. Vuelve a encenderse cuando te detienes, incluso si solo estás parado en un semáforo. Y otra cosa más es que no tienes que elegir necesariamente un modo. También puedes escoger un color sólido que pulse al ritmo de la música. Todos estos colores tienen nombres extraños y peculiares. Mis favoritos personales son Violet Cloud, Peaceful Forest, que supongo que simplemente significan morado y verde. Ahora bien, hablando del sistema de sonido, hay otro detalle curioso en este coche. Tienes altavoces en todos los lugares habituales, como los paneles de las puertas que ya viste, pero este coche también tiene altavoces junto a las salidas de ventilación del climatizador
ambos lados del salpicadero. Hay uno a la izquierda del volante y otro completamente al otro lado, frente al pasajero. Otro elemento raro, esta vez en la consola central, junto a la palanca de cambios, son los botones de los asientos calefactables, y son enormes. Estos son los botones de asientos calefactables más grandes que he visto jamás. De hecho, el botón de asiento calefactable es más grande que el botón de arranque y parada del motor, que realmente enciende o apaga el vehículo. Supongo que querían que los asientos calefactables fueran una característica muy importante y fácil de pulsar en el coche. Aparte de esas cosas que acabo de mencionar, este interior no es tan extravagante, lo cual me decepciona un poco. Es un coche extravagante, con una apariencia extravagante y siempre ha tenido una campaña de marketing un poco rara. Y me gusta la lámpara ambiental de sonido, pero por lo demás las cosas aquí son bastante típicas de un coche compacto. De hecho, Kia incluso eliminó una de mis cosas favoritas del Soul, que eran los nombres de sus niveles de acabado. No eran simplemente LX y EX o cosas aburridas del estilo. En cambio, los acabados del Soul tenían nombres como signo de exclamación y signo de suma. Y por supuesto, esto volvía locos a los periodistas del motor. ¿Cómo llamamos al Soul punto de exclamación sin arruinar la sintaxis de la frase? Quizá por eso lo cambiaron, pero ahora tiene nombres de acabados tradicionales y aburridos como LX, y nada de eso resulta tan inusual. Yo quiero un coche extravagante y este no llega a ser lo suficientemente extravagante para mí. Pero en el exterior es distinto porque por fuera es tan raro y extravagante como siempre, quizás incluso más, y no hay mejor ejemplo de ello que la parte trasera. Ya habrás oído hablar de las barras de luz que atraviesan toda la parte trasera del coche. Se han convertido en una tendencia popular de la industria. Pues bien, el Soul tiene un círculo luminoso que básicamente empieza aquí y rodea todo el portón trasero. Por desgracia, no todo se ilumina, solo los laterales y obviamente la tercera luz de freno en el centro. Esta parte no se ilumina y el círculo completo tampoco, pero aún así, incluso cuando solo están encendidas las luces traseras, este coche tiene un patrón de luces muy distintivo detrás que hace que parezca más raro, extravagante y especial que del típico compacto aburrido. También me encanta esta pieza aquí, esta especie de panel flotante del color de la carrocería en el portón trasero. Es casi como ¿cómo llegó esto aquí y por qué está aquí? Y contribuye al aspecto raro del Soul. Ya he escuchado algunas quejas sobre el diseño trasero del Soul por parte de supuestos entusiastas del coche, a quienes no les gusta el círculo de luces traseras ni esta pieza flotante. Por supuesto, estos son los mismos que se quejan de que los coches actuales son demasiado aburridos y luego alguien hace algo como esto y entonces dicen que los coches modernos son muy feos. Simplemente no hay forma de complacer a estos idiotas. Otro elemento interesante del diseño es que ha adoptado la tendencia del techo flotante, que ahora es muy popular en la industria. Básicamente extiende la línea de las ventanas hasta la parte trasera del portón y hace que parezca que el techo está flotando sobre todo lo demás. Puedes ver que Kia lo hizo colocando este panel aquí, que dice Soul, y que separa visualmente la mitad inferior del coche del techo, dándole ese aspecto de techo flotante. Mientras miro esto y veo el nombre del coche impreso aquí, Soul, recuerdo algo interesante que siempre he pensado sobre este coche. Kia es una empresa automotriz surcoreana y la capital y ciudad más grande de Corea del Sur es Seúl, escrito S-E-O-U-L. El coche Soul escrito como alma. ¿Es una coincidencia o realmente le pusieron el nombre de la ciudad y quisieron hacer un juego de palabras interesante? El Soul de Seúl. No estoy realmente seguro, pero siempre me lo he preguntado. Pasamos a la parte delantera del nuevo Soul para más extravagancia y específicamente al hecho de que en la mayoría de los coches tienes una parrilla entre los faros. En este coche, entre los faros, tienes una barra luminosa. Este coche no solo tiene una barra de luz detrás, también tiene una barra de luz en la parte delantera muy decepcionante porque no se ilumina. Solo se iluminan los laterales, es decir, los grupos ópticos reales, cuando enciendes las luces diurnas o los faros. Realmente me gustaría que toda esta barra frontal se iluminara, pero aún así tiene un aspecto moderno del que esperarías de un coche así. La parrilla, como resultado de no estar aquí arriba, ha sido desplazada aquí abajo y ahora básicamente está integrada en el parachoques. Y la parrilla de este coche es obviamente bastante rara. Es grande, parece un labio inferior haciendo puchero en la parte delantera del coche y está llena de estas formas de I.
puedes ver este pequeño patrón Y por toda la parrilla. Mires por donde mires, en la parte delantera. Volvemos al interior del Soul para pasar a los asientos traseros, que son sorprendentemente espaciosos para un coche compacto. Tengo el asiento del conductor colocado en la posición en la que yo conduciría y mido 1,93 m, y puedes ver que realmente quepo aquí atrás como pasajero. Mis rodillas están pegadas al asiento delantero, pero aún así estoy sentado aquí y tengo al menos 3 o 4 pulgadas de espacio para la cabeza, lo cual es muchísimo más de lo que puedo decir de prácticamente cualquier otro compacto. Es un interior bastante espacioso, y el asiento trasero de este coche también tiene el mismo panel de puerta extravagante para la lámpara ambiental de sonido, lo que implica que, si pudiera conseguir suficiente oscuridad para verla realmente, la vería reaccionando al ritmo de la música igual que delante. Una cosa que la parte trasera del coche no tiene es un pequeño bolsillo de almacenamiento en la parte trasera del asiento del conductor. Tienes uno detrás del asiento del pasajero, pero decidieron ahorrar costes y no poner uno detrás del asiento del conductor. Es una decisión interesante de reducción de costes en un vehículo donde las luces interiores reaccionan a la música con 6 opciones de ambiente diferentes. Sí, vamos a darles el modo Midnight City, pero no les vamos a dar un bolsillo de almacenamiento detrás. Y ahora pasamos a la zona de carga del Soul, que francamente es una de mis cosas favoritas del coche, principalmente porque esta es la característica que realmente lo separa de algo como un Honda Civic o un Toyota Corolla. Sí, puedes comprar uno de esos, si son grandes coches y estarán bien, pero si compras uno de estos, no solo tienes un coche más distintivo, sino que también es más práctico, así que ofrece ventajas de muchas maneras. Quiero decir, si abates los asientos, esta zona de carga es enorme, y debido al diseño cuadrado de la parte trasera del coche, puedes llenarla con televisores y mesas y probablemente podrías mudarte de apartamento entero usando uno de estos. Eso es mucho más de lo que puedes decir de los típicos sedans compactos tradicionales y anticuados. No solo no son tan distintivos, tampoco son tan prácticos. Y ahora vuelvo al asiento delantero del Soul porque quiero hablar de la tecnología. Y primero quiero decir unas palabras generales sobre la tecnología del coche. Es realmente impresionante. En el centro tienes una pantalla táctil gigantesca y muy sensible que tiene 1.000.000 de funciones diferentes, incluyendo navegación, radio satelital y básicamente todo lo que podrías pedir. Y luego está la larga lista de tecnología de seguridad. Ya te mostré el Head-Up Display, pero también tienes monitor de ángulo muerto, alerta de colisión frontal y frenado automático. Este coche incluso tiene control de crucero adaptativo con radar. El resultado es que el precio de esta versión está bastante por encima del precio base, $18.500. Calcula entre $22.000 a $24.000 si quieres toda esta tecnología y alrededor de $28.000 si quieres toda esta tecnología y el potente motor turbo de 4 cilindros y 201 caballos como tiene este. Ahora bien, algunas de estas funciones tecnológicas son un poco raras y extravagantes, así que voy a enseñártelas. Voy a empezar por el cuadro de instrumentos, con lo que ocurre cuando arrancas el coche. Hace una comprobación del sistema y lo muestra enseñando el coche atravesando una especie de campo de fuerza invisible que supuestamente está revisando todos los sistemas. También tengo que admitir que creo que es bastante encantador lo que ocurre cuando apagas el Soul. Concretamente, reproduce una pequeña melodía de despedida. Escucha. Ya me he burlado antes de otros modelos de Hyundai y Kia por este sonido ridículo y puedes desactivarlo. Puedes entrar en la pantalla del cuadro y apagar el sonido si quieres, pero debo admitir que me gusta un poco, me parece algo encantador. Apagas el coche y reproduce una pequeña melodía de despedida, como tu propia banda sonora personal mientras abandonas tu Soul. Pasamos al sistema multimedia. Ya he hablado de este sistema en mi reseña del Kia Stinger y del Kia K900, los cuales tienes por el canal y tienes que ir a verlos. Pero tenemos otras cosas, empezando por el hecho de que puedes consultar el mapa meteorológico Doppler en este sistema multimedia. Haces clic y puedes ver dónde hay nubes de lluvia y de nieve. Aunque si haces eso, notarás algo sobre el mapa y solo puedes desplazarte hacia arriba y hacia abajo, como si fuera una página web. No puedes moverte lateralmente. Y si quiero saber cómo está el tiempo ahí al lado, pues mala suerte. No puedes hacerlo, no tienes esa opción. Dicho esto, sí puedes consultar el tiempo en diferentes ciudades. Si entras en el apartado del clima, mostrará la ciudad donde te encuentras actualmente, pero puedes cambiar la ciudad. Y la primera opción es una lista de diferentes ciudades dentro de tu estado, pero luego puedes pulsar cambiar estado y ver una lista de todos los estados diferentes a los que puedes cambiar. Por ejemplo, la provincia de Alberta.
uno de mis estados favoritos o el estado del Distrito de Columbia. O sigues desplazándote y tienes el estado de Manitoba. Así que Kia ha hecho un trabajo realmente exhaustivo, reuniendo todos los Estados Unidos de América. Aquí hay un pequeño detalle que me pareció interesante dentro del sistema. Si entras en los ajustes avanzados, te permite configurar qué ocurre con la rueda de sintonización cuando tienes abierto el mapa de navegación. Así que puedes elegir si quieres que siga siendo una rueda de sintonización o si quieres que se convierta en una función de zoom para el mapa de navegación. Es increíble que eso sea configurable. Que siquiera hayan pensado en ello. La mayoría de fabricantes escogerían una de esas opciones y así te lo darían. O ni siquiera considerarían cambiar la función de la rueda de sintonización. En este coche puedes elegir qué hace esa rueda. Finalmente, la otra cosa interesante que quiero comentar es el manual del propietario. Sacas el manual y lo primero que notas es esta pequeña advertencia que viene con todos los Kia Soul equipados con transmisión de doble embrague, explicando cómo funciona una transmisión de doble embrague y cómo es un poco diferente de una automática convencional. Ahora bien, mi parte favorita es que hay una explicación de todas las luces de advertencia de la transmisión. Por ejemplo, la transmisión está caliente, estaciona el coche, y luego hay otra más. La transmisión se está enfriando. Permanezca estacionado durante 0 minutos. Para enfriar la transmisión, Kia te dice aquí mismo que debes estacionar el coche durante 0 minutos. Vale. Bueno, pasamos al manual del propietario, que es inusualmente grueso y largo. Y mientras lo revisaba empecé a entender por qué. Porque Kia realmente quiere protegerte. Por ejemplo, en la página 4, increíblemente largo 138 dice: descarga eléctrica. No meta un dedo ni un objeto extraño en una toma de corriente ni la toque con las manos mojadas. Podría sufrir una descarga eléctrica. Gracias, Kia. Eso es algo que aprendí cuando tenía 6 años. Ellos han pensado necesario incluirlo en el manual del propietario de un vehículo. ¿Te imaginas el tipo de idiotas que compran coches como para que tengan que poner estas advertencias en el manual solo para evitar que luego los demanden? Oh no, me dijeron que no podía meter un bolígrafo en una toma eléctrica. Voy a demandar. Supongo que Kia está realmente preocupada por el mercado estadounidense y todas sus demandas. Y así concluye el recorrido por el Kia Soul. Y ahora es el momento de sacarlo a la carretera y conducirlo. Muy bien, conduciendo el Kia Soul. Tengo que decir que realmente me encanta el coche y me ha encantado desde que salió. Me encanta principalmente porque es un buen coche, ya he explicado parte de por qué, pero sobre todo porque demuestra que no tienes que hacer lo mismo aburrido que hace cualquier otra marca. Puedes pensar de manera diferente y crear algo un poco raro, y a veces eso es un enorme éxito. Entonces, ¿qué pienso sobre la experiencia de conducción del coche? Bueno, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es que Kia clasifica el vehículo como un crossover. Es alto, más alto que algunos crossovers auténticos, pero no tiene tracción total y tampoco tiene mucha altura libre al suelo. Y realmente no va sentado tan arriba. A mí me parece más bien un compacto tipo hatchback, pero obviamente los crossovers son los que se venden hoy en día, y por eso Kia lo llama así. Una cosa que sí impresiona del coche es el tren motriz. La mayoría de coches económicos y compactos son lentos y perezosos, y sospecho que el motor básico del coche, con solo 147 caballos, probablemente se sienta bastante lento muchas veces, pero este motor con 201 sí se mueve. La transmisión tarda un poco en reducir marcha, pero acelera bastante rápido, y además los cambios son bastante suaves porque es una transmisión de doble embrague. En realidad es un vehículo más o menos rápido. Una cosa que sí quiero mencionar del coche es el ruido interior. En general no hay demasiado ruido en el habitáculo. Aquí en autopistas sí se oye algo de ruido de viento, quizás más de lo que estoy acostumbrado, y no se escucha mucho ruido de neumáticos. Donde sí se oye el ruido es bajo la aceleración fuerte. Lo exiges mucho y puedes escuchar claramente el motor quejándose mientras reduce marcha. El sistema de control de crucero adaptativo por radar es muy bueno. Detiene completamente el coche, sin embargo, no lo mantiene detenido. Así que si conduces en tráfico muy denso, de parachoques a parachoques, el sistema reducirá la velocidad hasta 0, pero luego se desconecta y el coche empieza a avanzar lentamente a ralentí, como una automática tradicional. Así que realmente no puedes confiar en él para hacer todo el trabajo por ti en tráfico muy pesado. En términos de comportamiento y dirección, bueno. Y siempre me molesta cuando los periodistas del motor dicen: bueno, estaba conduciendo un Toyota Prius y la dirección es muy ligera.
Eso es precisamente lo que quieren los propietarios de un Prius. Al final, esta versión del Kia Soul lo único que hace es modernizar un coche que ya gustaba a mucha gente y que ya me gustaba a mí. Hace el diseño un poco más afilado, ofrece una tecnología ligeramente mejor y sigue siendo genial, sigue siendo extravagante y desearía que el interior fuera un poco más raro y más original. Pero aparte de eso, creo que es excelente. Y el Honda Civic es un compacto realmente excelente, un gran sedán. Es un coche muy bueno y probablemente el referente del segmento, pero este es más práctico, más extravagante y más distintivo también. Y creo que para la gente que ya está cansada de mi amigo tiene un Civic, mi otro amigo tiene un Toyota Corolla, todos se parecen y todos se pierden en los aparcamientos. Pues bien, este es el antídoto. Y así, ver al Kia Soul 2020, un coche que sorprendió a todo el mundo con su popularidad. Sí, del Honda Civic también es un compacto excelente. Si quieres lo típico, un sedán o quizás un coupé, pero si quieres algo un poco más raro, más extravagante y mucho más práctico gracias a la enorme zona de carga, el Soul es tu opción. Y ahora, con el rediseño es mejor que nunca. Ahora es momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 52 de 100. No pruebo muchos coches así, pero aquí está comparado con otros. Empata perfectamente con el Chevrolet Bolt, aunque el Bolt es muy diferente porque es eléctrico. Pero en general el Soul es excelente y recomiendo muchísimo la versión más nueva.